Dicho esto, yo no puedo gastar tiempo ahora en presentaciones extensas. Déjame solo que apele a la parte emotiva. Hace muchos años, ya demasiados, y no voy a decir cuántos, yo era un joven profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, lleno de ilusiones, las conservo, convencido de que estaba rodeado de profesores geniales, eso ya no lo conservo, pero sí tuve, y creo que es una experiencia que compartimos todos los que llevamos tiempo en la docencia, tuve alumnos muy brillantes que hicieron cosas muy importantes que retrospectivamente dan sentido a este oficio mío, a este oficio nuestro. Uno de esos estudiantes brillantes es David Ordóñez Solís, a quien les presento con el gusto adicional de que es compatriota mío, es decir, paisano en asturianía, proviene de esa región, en realidad la única nación auténtica que existe prácticamente en Europa y que se llama Asturias. Ya en esa pequeña documentación que les enviamos con consejos turísticos, gastronómicos, etcétera, yo redacté un poquito de eso y les dije, ciudades interesantes cercanas, Oviedo, Gijón, vayan para allá. Bueno, estaba promocionando nuestra tierra, querido David. David es magistrado en nuestra tierra, en Oviedo, de lo contencioso administrativo, y además de eso, de hace mucho tiempo que se dedica con particular aprovechamiento a las cuestiones teóricas y prácticas de la ética judicial. Ha tenido y tiene importantes cargos o puestos dentro de ese mundo de la ética judicial en el ámbito latinoamericano, y por eso es una persona extraordinariamente apropiada para hablarnos de esos temas que estaban saliendo aquí. Milagrosamente se han ido encadenando las cuestiones en las exposiciones de esta mañana y ahora culmina esta parte de la mañana, por la tarde, David Ordóñez hablándonos exactamente de eso, de temas importantes e interesantes de ética judicial. Gracias, David, por estar aquí. Has hecho un esfuerzo, un sacrificio por acompañarnos. Es un placer que nos reencontremos en esta otra facultad de Derecho distinta de aquella a la que perteneceremos siempre. Muchas gracias, profesor. Mi inquietud de no poder intervenir aquí era solo para tener un minuto de gloria, y es el agradecimiento por invitarme aquí y efectivamente por recordar hace ya 34 años que nos conocimos y que un joven profesor que venía de Alemania en mi último curso de la Facultad de Derecho empezaba a hablar de algo que a mí me gustaba, que empezaba a hablar de Fiber, de Wittgenstein, de filosofía del derecho, pero yo por otras razones fundamentalmente alimenticias, al final me incliné más por el derecho europeo, que es mi especialidad, no la ética, y aquí estoy. Muchísimas gracias, y con eso, digamos, cumpliría. Voy a tratar, digamos, de hacer honor a un principio de ética fundamental, que es la puntualidad en los jueces, y que yo pido insistentemente, así que trataré de ahorrarle y de economizar el tiempo. ¿De qué voy a hablar? Pues milagrosamente no, porque no hay milagros, yo no creo en los milagros. Me han precedido personas que han puesto el fundamento de aquello de lo que voy a hablar. Yo no voy a hablar ante filósofos, ni siquiera ante compañeros magistrados de la ética, sino porque ustedes me preguntarían, ¿qué ética? ¿Qué jueces? ¿Qué derecho? Voy a ponerles 3 ejemplos para introducir la cuestión. Uno es una sentencia del Tribunal Constitucional, fíjense bien, en el año 1997, y es la decisión de 1979. Empieza todo esto, la Constitución española democrática se había aprobado el año anterior, estamos en Vitoria, en el País Vasco, y se acusa a un capitán de artillería de consentir el adulterio de su mujer con un teniente de infantería. Ve el asunto un tribunal, no hace tanto, por cierto, 39 años, y el veredicto de este tribunal es la expulsión del ejército y pasar a situación de retirada. Aunque les parezca que esto es ciencia ficción, es derecho, en 1994 llegó a conocer el Tribunal Supremo, la Sala de lo Militar,
y dice unas cosas que ahí le recojo y habla más o menos resumiendo: el honor militar es la depurada actitud moral que ha de servir de presupuesto en el militar para el más exacto cumplimiento del deber. Y en 1994 confirma la expulsión del ejército de este capitán, que no sé ustedes qué juicio se habrán hecho. En 1997 el Tribunal Constitucional dice, es verdad que con 15 años de ventaja, que el honor, a la luz de las pautas o reglas éticas o morales socialmente imperantes y a la luz de principios y valores, etcétera, etcétera, y termina revocando la expulsión del ejército. No sé lo que hubiesen hecho ustedes 40 años, me parece que habría una coincidencia, que este tribunal inicial que confirma el Tribunal Supremo era un tribunal de honor militar. En España ya no hay tribunales de honor. Da cuenta, digamos, de cómo se puede resolver un asunto que hoy en día, por ejemplo, y yo creo que en aquel entonces era realmente fácil. Un segundo ejemplo es el de la presión de un grupo de estados contra la corrupción del Consejo de Europa. En el año 2013 habla de la necesidad de que España adopte y aplique un código de conducta de los jueces. Y hay un informe reciente de hace 15 días que dice que se ha cumplido ese objetivo. Y el tercer ejemplo introductorio es una dirigente, la presidenta del Banco de Santander, fue noticia hace 2 semanas también porque no sabe usar el Twitter. Y mi pregunta es, ¿los jueces sabemos usar las redes sociales? ¿Los jueces sabemos que, por ejemplo, en Facebook o en LinkedIn o en Instagram podemos tener amigos o no? ¿Debemos abstenernos? ¿Podemos tener un blog jurídico, un blog político, etcétera, etcétera? Existe una reticencia y una resistencia de los jueces españoles a los códigos y comisiones éticas, quizás por el ejemplo que les ponía al principio del Tribunal de Honor. De hecho, hay un artículo 26 en la Constitución española que prohíbe los tribunales de honor en el ámbito civil, dejando abierta la puerta de mantener los tribunales de honor en el ámbito militar, que afortunadamente empezaron a decaer, ya no empezaron a hacer barbaridades como la que hemos visto, y están prohibidos ya por ley, por el legislador, no por la Constitución española, desde el año 2000. El problema de los jueces españoles respecto de la ética es si hay un reforzamiento encubierto del régimen disciplinario. Yo aquí suelo recordar a un politólogo, Philippe Petit, que hablaba un poco de lo que el profesor Bomer nos podría explicar ahora, la corruptibilidad de las autoridades. Los cínicos piensan que todos somos corruptos, los realistas pensamos que todos somos corruptibles. Y entre estos dos extremos hay una estrategia para evitar que nos corrompamos y, según Petit, hay una estrategia centrada en los villanos, en los malos, que es la estrategia sancionadora, y hay una estrategia centrada en los cumplidores, que en principio somos la mayoría, que es la estrategia ética. El caso es que estamos rodeados, una realidad, es algo evidente. En el 2002 se aprueban los principios de Bangalore, en el 2006 el Código Iberoamericano de Ética Judicial, y se pone en marcha la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, y en el 2016 en España se consigue algo que yo creo que ha sido milagroso, la adopción de un Código Español de Ética, denominado Principios de Ética Judicial. ¿De qué voy a hablar realmente? Es qué ha supuesto la adopción de estos códigos para los jueces. Y voy a limitarme a 3 cuestiones. Cuando yo hablo de ética, lo que me viene un poco a la mente es, voy a predicar, soy yo el nuevo predicador, el nuevo vendedor de crecepelo en el oeste. Parece que hay, digamos, una sintonía que posiblemente piensen ustedes que es así. Segundo, vamos a ver algunos códigos, el español, el iberoamericano, y algunas comisiones, la española y la iberoamericana. Y por último voy a referirme a algunos dictámenes
relativos a las redes sociales y al conocimiento extrajudicial por parte del juez en relación con asuntos que tiene que resolver. La primera parte y la primera cuestión. Debo advertirles, como diría Nietzsche, que no sé cómo no está prohibido ya dentro del ámbito políticamente correcto, no necesitamos predicadores de virtud. Yo me reiría también, como lo hacía Nietzsche en el Así habló Zaratustra. No venimos a deshacer la maravillosa actuación depuradora de Kelsen. Pretendemos mejorar la situación. Y enlazando con las anteriores charlas, el objetivo de lo que les voy a comentar de la ética aplicada es aumentar la confianza de los ciudadanos en sus jueces, ni más ni menos. Yo creo que para todo esto es necesario recordar que hay una convivencia y se ha conseguido, yo creo que ahora pacíficamente, entre ética y derecho. De la misma manera que la hay entre ética e independencia. Yo he escrito algún artículo en que me preguntaba sobre esto de la ética también, en que me preguntaba qué diría Montesquieu y Kelsen sobre esto de los códigos éticos, sobre los códigos de conducta, las comisiones, etc. Yo creo que estarían contentos, porque creo que verían que se refuerza la independencia, la imparcialidad, etc. Y además hay otros autores, como Lon Fuller, que habla de la moralidad interna del derecho sin meterme, eso a mí me suena bien, o la moralidad que hace que haya derecho, o un profesor muy querido de la filosofía del derecho, Prieto Sanchis, que le habla de la relación entre derecho y moral como una conexión empírica necesaria. Ya habla de la moralización del derecho y una legalización de la moral. Yo digo de una manera mucho más pedestre, mucho más simple, que a donde no llega el derecho puede llegar y suplirlo la moral. Por ejemplo, en materia de prudencia, diligencia, dignidad. Y de hecho, en ámbitos como, por ejemplo, la ética y la independencia judicial, algunos autores, como Requejo Pagés o Perfecto Andrés, hablan de los beneficios de la apariencia de independencia, que decía Requejo, son irrenunciables. O dice Perfecto Andrés, el componente del poder personal del juez exige una actitud ética del juez. O Argentino Ilustre, Malenseña, dice, como la vida privada refleja la imagen política, la vida privada de los jueces importa, interesa. ¿Por qué se adoptan códigos éticos? Se adoptan, como decía, para dar confianza a los ciudadanos en sus jueces. Y porque hay un elemento que yo voy a repetir y voy a utilizar el lenguaje del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque las apariencias importa. El artículo 11 del Convenio de Naciones Unidas contra la Corrupción, de 2003, habla de la necesidad de reforzar la integridad y para ello la conveniencia de adoptar códigos de conducta en materia judicial. Y así, por ejemplo, hay elementos que yo creo que sí tienen que ver no con ese vendedor de crecepelos, con ese predicador de virtud, sino con lo que pretendemos y cómo en el ámbito universal los principios de Bangalore, habla del apartado 1, dice un juez no solo estará libre de conexiones inapropiadas con los poderes ejecutivos y legislativos y de influencias inapropiadas por parte de los dictados poderes, sino que también deberá tener apariencia de ser libre de las anteriores a los ojos de un observador razonable. O, por ejemplo, el Código Español habla de la libertad de expresión que deberá ejercerse con prudencia y moderación con el fin de preservar la independencia. Quería ponerles un caso práctico, pero el tiempo yo creo que vamos a dejarlo como los españoles lo conocemos, es el caso de una magistrada que presidía un tribunal que juzgaba a los etarras y le pregunta a un conocido terrorista, ¿usted condena el terrorismo del acusado? Y le dice, prefiero no responder a esa pregunta. Y entonces la presidenta, muy abierta, muy afable, dice, lo sabía. Y ese lo sabía, efectivamente, es una influencia manifiesta. Y recurren ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo anula la sentencia por falta de imparcialidad. Del libro facilísimo.
El problema que se plantea es que luego estas personas, el terrorista Arnaldo Otegi, tenía otros asuntos y estaba en la sala, también formando sala, la sala jugadora era esta magistrada Murillo. No era la ponente, pero sí había participado. Y vuelven a utilizar la falta de la parcialidad del tribunal. En España ni el Tribunal Supremo ni el Tribunal Constitucional atienden estas razones y llega el asunto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y ahí dice, básicamente, todo lo que pueden ver ahí es simplemente, en resumen, las apariencias pueden tener importancia. Y hay una imparcialidad subjetiva, es decir, la del juez, en el sentido que la señora Murillo, la magistrada, desde luego que no era parcial, era imparcial, pero desde la perspectiva objetiva, en este caso, desde la perspectiva de Arnaldo Otegi, sí lo percibía como parcial para él, digamos, le suponía una verdadera aprehensión. Y entonces esta es, digamos, un poco la fundamentación jurídica de la adopción de estos códigos de ética. ¿Cuál es el siguiente problema al que me quería referir? Es la relación entre el ámbito disciplinario y el ámbito legal. Hay un juez puertorriqueño que ha establecido varios modelos referidos a Latinoamérica, del disciplinario puro, por ejemplo, que solo hay comisiones disciplinarias. Hay un modelo mixto en que, por ejemplo, en el Tribunal Supremo se adoptan medidas tanto disciplinarias como éticas, o el modelo al que parece que vamos, hacia el que vamos, por ejemplo, en España desde hace muy poco, que es el modelo dual, que hay por una parte la comisión disciplinaria tradicional, con la vía siempre de recursos ante los tribunales, y la comisión ética, que no tiene carácter vinculante. De hecho, en el Código Español de Ética, Principios de Ética Judicial, se dice, quizás de una manera demasiado tajante, nada tiene que ver el régimen disciplinario con la ética. Yo creo que no es así, pero lo que quiere transmitir es, no se preocupen, que no vamos a mezclar lo disciplinario con lo ético. Por tanto, la primera cuestión ya, digamos, espero que de alguna manera resulte. Segundo problema es qué códigos y comisiones se han adoptado. Y me quería referir a dos que conozco bien. Uno es el Código Iberoamericano de Ética Judicial y su comisión, de la cual soy secretario ejecutivo. He sido comisionado previamente y precisamente esta semana, mañana nos reunimos en Madrid, los miembros de esta comisión. Como aquí se adelantaba, y como saben muchos de ustedes, se adopta el Código Iberoamericano a instancia, sobre todo, e impulso del Consejo General del Poder Judicial de España. Se constituye un grupo de trabajo en que están eminentes juristas y que tienen, digamos, la feliz iniciativa de encomendárselo a hacer, digamos, las bases de este código a Manuel Atienza y a Rodolfo, al profesor español y al juez argentino. Este código se adopta finalmente en el año 2006 para la Cumbre Judicial Iberoamericana y tiene dos partes. La parte de los principios dogmática, donde habla de independencia, imparcialidad, integridad, etc. Y una parte que yo creo que es importante, que es la orgánica o la institución, creándose una comisión a la que se le conceden funciones consultivas. En estos momentos la comisión está compuesta, nos reunimos mañana en Madrid, por 10 miembros de Argentina, del Tribunal Superior de Justicia de La Pampa, de Chile, casi todos son de Supremas Cortes, de Colombia, de Costa Rica, de Honduras, de Panamá, del Paraguay, Dominicana, Uruguay y de España. Lo que ha hecho, sobre todo, es la emisión de dictámenes, algunos que pueden ser interesantes, sobre la pertenencia de los jueces a las logias masónicas, la participación de los jueces en redes sociales, jueces y medios de comunicación, las incompatibilidades de los jueces, o mañana o pasado mañana seguramente se adopte el último en materia de mediación
y jueces. ¿Qué ocurre en el ámbito español? En el ámbito español, como les decía, ha habido una gran resistencia y reticencia por parte de los jueces españoles, quizás por esa memoria genéticamente que tenemos a esa, digamos, la utilización de la ética, del honor de estos tribunales, por ejemplo, durante el franquismo fue muy relevante para, digamos, depurar a aquellos que no respondiesen a las necesidades del rey. El caso es que, presionados sobre todo por el Consejo de Europa, por la Unión Europea y de alguna manera por esta Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, que había promovido y que sigue promoviendo el Consejo General del Poder Judicial, en el año 2013 se dio la necesidad de que España tenía que adoptar un código de ética para los jueces. Se constituye un grupo de trabajo que nombra el Consejo General del Poder Judicial y con grandes dificultades, grandes problemas, porque sigue en los jueces españoles sin estar muy de acuerdo con que haya estas historias de la ética cuando estábamos tan contentos con lo antes. De manera que el 20 de diciembre del año 2016 se asume por parte del Consejo General del Poder Judicial un código de ética que se denomina Principios de Ética Judicial. Tiene una parte dogmática, de independencia, imparcialidad, integridad, cortesía, mucho menos rica, a mi juicio, que la del Código Iberoamericano de Ética Judicial, y sin embargo tiene una parte orgánica, institucional, en la cual yo intervine con el fin de que se adoptase, porque si no sabía que eso iba a ser letra, o estoy convencido de que es letra muerta, y finalmente se ha conseguido constituir con 7 miembros, 6 jueces, 2 del Tribunal Supremo, 3 magistrados y un juez, y un profesor universitario que es precisamente el filósofo del derecho Luis Prieto Sánchez. Lleva un año funcionando, hay una legitimación bastante amplia y cualquier juez puede preguntar a la Comisión Española de Ética sobre cuestiones personales que le afecten en el ámbito. Es verdad que está siendo muy estricta y está rechazando, inadmitiendo consultas teóricas o que no tengan que ver con la situación de quien pregunta. Hasta ahora se han adoptado 17 decisiones, de los cuales 12 dictámenes sobre los temas más variados y 5 acuerdos de inadmisión. Por tanto, es algo que merecería, digamos, un comentario más extenso, esa resistencia, esa reticencia, pero al final se ha adoptado, y es verdad que siempre queda la duda del vendedor de que te pelos, o, para ponerlo más fino, como diría Nietzsche, del predicador de virtud de este tipo de comisiones. Y ya, la última cuestión que quería tratar era hablar de cuestiones prácticas, los dictámenes y las aportaciones de estos a los jueces. Hay una primera cuestión que, como les decía, cuando hasta la presidenta de uno de los grandes bancos españoles tiene problemas con Twitter, pues nosotros también tenemos problemas. Yo he escrito un artículo, hablando de uno de los dictámenes que habíamos hecho en la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, y titulado de una manera un poco provocativa ¿pero los jueces también están en las redes sociales? La respuesta es ¿por qué no? También tenemos derecho. Yo creo que es bueno que el juez esté en la sociedad. Recuerdo que cuando adoptamos este dictamen en el año 2015, una de las personas mayores, yo era de los más jóvenes, el más joven en aquel entonces, una de las más entusiastas en el uso de Facebook, etc., era una juez dominicana, precisamente, Xiomara Silva, lo que sí nos llamaba la atención es la necesidad de buscar el equilibrio, la ponderación entre elementos como la libertad de expresión del juez y valores como la dignidad, etcétera. Se adoptó en el 2015 este dictamen de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, y lo más importante, yo creo, que tiene este dictamen esa actitud abierta y positiva, y sobre todo advirtiendo a los jueces que hay que pensárselo 2 veces por el hecho de ser juez a la hora de hacer un comentario, etc.
también, no solo por la dignidad, sino porque los jueces, creo que convenientemente tenemos recortada la libertad de expresión. Como diría el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, salvo en casos, por ejemplo, cuando esté en peligro la democracia. En ese caso no la tenemos. En ese caso también debemos mojarnos. En el ámbito universal se está trabajando también en ello. Hay una guía de las Naciones Unidas, en la cual también he participado. Y hay un segundo dictamen que quería comentarles porque plantea cuestiones éticas muy interesantes que resolvió en abril pasado, en el año 2019, la Comisión Judicial de Ética de España sobre una cuestión que había planteado un juez de lo social. Tiene la vista, se celebran las pruebas, declara concluso para sentencia y se vuelve a su casa, y cuando va a tomar el metro el juez ve al ciudadano que había estado previamente pidiendo la invalidez. La invalidez era de un trabajador porque tenía una lesión gravísima, estaba prácticamente cojo, etc. Sin embargo, el juez lo ve en la estación corriendo como un gamo. ¿Qué hace? Aquí yo creo que discutiríamos todos, no nos pondríamos de acuerdo. Por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo con la solución. Yo de hecho hablé con el ponente cuando me comentó, oye, tengo esto, ¿qué te parece? Y tal. Pero es uno de los temas en los cuales se plantea. Yo creo que la clave está, y lo dice el dictamen, está un poco en la función, digamos, el tipo de jurisdicción de que se trata. Es decir, no es lo mismo la jurisdicción social que la jurisdicción civil, que la jurisdicción contenciosa, que sería mi caso, la jurisdicción penal, etcétera. ¿Qué debe primar? La verdad formal, la verdad material, etcétera. Yo creo que se ha quedado mucho en la necesidad de primar la verdad formal, y yo, sin embargo, soy siempre muy partidario de la otra. Entonces, buscar un equilibrio es realmente difícil. Entonces, la regla que yo establecería es quedarse en el medio y de buscar, digamos, un punto de equilibrio. ¿Cuál es? Depende de la jurisdicción. Nuevos ámbitos de desarrollo. Esto es solamente una manera de reflexionar en alto, porque es de lo que vamos a tratar esta semana en la reunión. Y lo decía una profesora, yo creo que española, hay una frase que me gusta mucho del Tribunal Europeo de Estrasburgo, que dice, es muy reciente, dice: la noción de la separación de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial ha adquirido una creciente importancia en nuestra jurisprudencia. Es decir, los jueces, en este caso de Estrasburgo, le están dando cada vez más importancia, y eso tiene consecuencias prácticas inevitables. Esto dicho de una manera más gráfica, Montesquieu ha resucitado. Y los ámbitos a los que yo creo que merecería y me hubiese gustado, pero discutiremos luego en la comida y por la tarde, etcétera. Por ejemplo, el trato de los jueces con los abogados, el abuso de poder es uno, yo creo que de los ámbitos más delicados que tenemos en el comportamiento judicial, o las puertas giratorias, el caso del juez Sergio Moro en Brasil, comentándolo cuando surgió eso. Teníamos una reunión, creo que era en La Pampa, en Santa Rosa, en Argentina. Me acuerdo que me decía una ministra de la Corte uruguaya, decía que se le había caído el alma a los pies cuando vio que lo había fichado el Bolsonaro a este juez. ¿Dónde está la confianza? Hubo una más reciente, la perspectiva de género y la ética judicial. Para concluir, espero que dentro de tiempo, 4 cuestiones. Una, necesidad de comprensión mutua entre derecho y ética. No les voy a dar yo aquí mi versión. Lo que sí, en lo que estoy en contra, es en lo que yo llamo la talibanización del derecho o de la ética. No podemos ser ni lo uno ni lo otro. Como diría Prieto Sanchís, o como diría Ortega de Cervantes, hay que conseguir una sanchificación de Don Quijote o una quijotización de Sancho. Hay que conseguir una legalización de la moral y una moralización del derecho. Y hay consenso en cuanto a cuestiones claves como la independencia, la imparcialidad, la prudencia, etc. Y hay una interacción de planos, el universal, el regional, en este caso el iberoamericano, el nacional, que son realmente
importantes. Y yo creo que tiene que haber una mutua influencia de los principios y los dictámenes de estas comisiones que tratan de arrojar luz sobre esos ámbitos fronterizos que son tan ricos en discordias, etcétera, pero también en el progreso de la sociedad. Si fuese ético para un juez hacer apuestas públicas, que no lo es, apostaría a que conseguimos, gracias a la ética y al derecho, mejores jueces. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, David. Vieron cómo merecía la pena aguantar el hambre un poquito, hombre. Y por la misma razón nos va a compensar dedicar un ratito ahora a preguntas. Tenemos poco tiempo y lo ideal sería que lo usáramos de una manera muy ágil. Preguntas que vayan al grano, que sean ágiles, rápidas, bueno, y respuestas concisas en la medida que las preguntas lo permitan, ¿no? Voy a decir dos cosas muy rápidamente, no una pregunta yo, sino dos cositas que me estaban ocurriendo que me venían a la cabeza. Una, que yo tengo la vieja aspiración de acabar haciendo aquí un seminario de jueces tuiteros. Y no dudes que voy a contar contigo para que des la versión de ese asunto, porque yo, que soy no un fanático, pero soy usuario de las redes sociales, tengo perfectamente identificados y como amigos a unos cuantos de esos jueces magistrados que funcionan mucho en Twitter. Yo diría que se dividen entre los que hacen una labor pedagógica bastante buena, explican muchas cosas, y los que sí sacan de vez en cuando el puñal y son realmente vehementes. La otra cosa es una historia que encaja aquí, y que me ocurrió a mí, palabra, en otra ciudad que no era ni aquella donde nosotros estudiamos ni esta donde llevo tanto tiempo, pero recuerdo un juez con el que yo salía de vez en cuando y que acabó ofreciéndome negocio en el ámbito de la construcción inmobiliaria, diciendo, mira, yo tengo constructores que a mí me lo dan sobre plano antes de que salga a un precio muy bueno, si quieres entras en eso. Ese juez acabó en un gobierno. ¿Aquí en España? Sí, en otra comunidad autónoma que no es esta o la nuestra, y ese juez tiene la posibilidad de retornar o tuvo la posibilidad de retornar a la judicatura. Bueno, es un problema que da de lleno en algo que tú planteabas. Dicho esto, disculpas, yo es que si no digo algo me muero. Pregunta. Hola, muy interesante su ponencia. Evelyn Fermín, de República Dominicana. Le voy a hacer dos preguntas para ahorrar tiempo y muy puntuales. La primera, ¿qué opinión le merece a usted que la motivación de la sentencia sea un elemento a tomar en consideración por el Código de Comportamiento Ético, tomando en consideración de que una sentencia mal o bien motivada lo que puede ser objeto de recurso? Y el segundo punto también es la fina línea entre las sanciones éticas y las sanciones disciplinarias, en el sentido de que a veces se utiliza un comportamiento ético para imponer una sanción disciplinaria, y en República Dominicana varios jueces han sido desvinculados porque han tenido una actuación imprudente, pero han sido desvinculados del cargo. Muchas gracias. La primera, desde luego, la motivación es un elemento en el cual incide de manera clarísima la ética, una buena fundamentación, etc. No aquella que logra pasar el filtro mínimo, sino una buena fundamentación sería la que exige un trabajo, etc., y que requiere, digamos, una responsabilidad que no está en la ley, etc. Y los buenos jueces, desde luego, cuidan especialmente la motivación. Entonces, hay una serie de principios, yo creo que además es una de las cosas de producción propia de Atienza y de Vigo. Si usted lee en el Código Iberoamericano, hay numerosos artículos del Código referidos precisamente, hay un capítulo sobre motivación desde el punto de vista ético. Por tanto, la respuesta es sí, y de una manera esencial, es uno de los elementos esenciales. En cuanto a las sanciones éticas y disciplinarias, yo creo que tiene que quedar clara la distinción. Entonces, si uno va por lo ético, no puede terminar ni despedido, etc. No hay sanciones, hay reproche moral, hay reproche ético, etc. Pero nunca puede, digamos, haber una traducción al ámbito disciplinario. Ahora bien, lo que dice, es decir,
no hay solución de continuidad entre el derecho y la ética, y es precisamente ahí donde se producen los incumplimientos éticos. Yo, por ejemplo, hoy mismo se hace pública una sentencia mía de un profesor universitario que menospreciaba o trataba a las mujeres de una manera, sobre todo a las alumnas. Profesor, catedrático, etc. Las cogía por eso, las besaba, le decía cómo está la princesa, etcétera, cosas así, y de ese tipo. Entonces se planteaba, ¿eso es ético o es disciplinario? Hombre, al final la universidad consideró que era disciplinario. Entonces, hacerlo una vez a lo mejor, pues, o que por ejemplo, que se te vaya la vista a una chica guapa, etcétera, chico guapo, pues probablemente sea ético, pero sí, es decir, yo creo que cruzaste la línea de la cual ya... Entonces, yo creo que tenemos que tener, como por ejemplo ocurre ahora en España, una separación clara entre lo ético y lo disciplinario. Pero desde luego que no hay duda de que la ética, y la ética aplicada sigue siendo un medio de control. Eso es evidente, no lo podemos negar, pero siempre dentro del reproche, etc. Y es un medio de control, por eso yo lo hubiese desarrollado un poquito más, pero bueno, tampoco crean que sé mucho más. Lo que dice Petit es una estrategia en favor de los cumplidores. La ética solo interesa a los que tratamos de cumplir bien. Los infractores, etc. El juez del que me hablaba ahora el profesor Amado, García Amado, ese juez, esto le hace, llorar de risa. Le tienes cuidado. Le tienes en cuidado. Entonces a uno, oye, mira, por ejemplo, con digamos, la evolución de las costumbres, etc. Cuidado con los chistes, por ejemplo, que tienen un sesgo sexual, etc. Pues tenemos que acostumbrarnos a ello, porque... Pero hace 40 años, pues era lo más típico de hacer una broma, etc. Yo alguna vez de presentar con toda la buena intención a una abogada del Estado, porque porque además una persona bellísima, y yo me di cuenta de que eso tenía que acabar, porque la gente era muy sensible, pero yo lo hacía ningún sesgo sexual, pero por ejemplo en este profesor, de otra manera. Y entonces en las dos respuestas, claro, la primera, motivación, una carga ética extraordinariamente importante para aquellos a que les importe ser buenos jueces, y las sanciones éticas nos importan solo a los que intentamos ser buenos jueces, al que no le interesa otra cosa, solamente la estrategia de la disuasión disciplinaria o penal. Un momentito, ahora usted, después sería nuestra amiga y después Esteban. Sí, hay algo que no le entendí. Sí, cuando hizo el ejemplo respecto del magistrado que vio una persona coja en la estación que había hecho una demanda. Previamente, ese mismo día, sí. Sí, previamente que esa demanda. ¿Cuál sería el punto de equilibrio? Porque volviendo al doctor Bomer, que dijo que los magistrados y también los abogados deberían tener un código de ética, buena fe, lealtad. En un mundo ideal, yo creo que entonces ningún abogado, ningún magistrado, nadie podría representar a esa persona. Entonces no entiendo cuál sería el punto de equilibrio en ese ejemplo. Nadie podría representarlo. Bien, ha habido... Cuenta en detalle cuál era el problema. El problema es que él tenía que juzgar si estaba cojo y lo vio corriendo. Sí, claro. Entonces, o sea, yo soy el juez... No veo un punto de equilibrio. Ahí creo que el juez debería ir a decir que no podría... Vamos a ver, les cuento, yo soy el juez. Calma, que se están identificando todos como el gato. Yo para mí es inaceptable. En ese caso, en un mundo ideal, el juez debería manifestar la situación, un abogado no puede... Yo creo que igual los abogados lo representarían en la Argentina, no hay un mundo ideal en la Argentina, lo representarían todos, no hay un mundo ideal en la Argentina, no hay código, el código de... Dejen que lo centre, Soy el juez de lo social. Sí. Y esta mañana tengo un asunto de los cientos que tengo sobre invalidez de un trabajador. El trabajador llega ya cojeando, incluso entra en silla de ruedas, que es habitual, porque eso lo cuidan mucho y tal. ¿Y qué le pasa? No, está, inválido completamente y quiere una pensión
de 3.000 euros todos los meses ya para toda la vida. Ah, bueno, ¿y qué le pasa? A ver, que pase el perito médico. Oiga, sí, mire, lo he visto, la no sé qué, no dobla y tal, y tiene una... La verdad, la lesión es tremenda, etc. Vale, pues nada. ¿O hay otra pericia? No, no, con esta es suficiente. Conclusiones, el abogado dice, oiga, mire, está en una situación que responde a las necesidades, etcétera, etcétera. Yo me voy a casa, ya con la maleta, con los autos, para poner la sentencia esa tarde. Y cuando voy, veo al mismo señor corriendo porque perdía el tren. Entonces, claro, ¿qué hago? Ese es un problema ético. Entonces, la respuesta que da, yo la invito, y si no se lo mando luego, le invito a ver ese dictamen. No, se lo enviamos. Se lo enviamos. No, toda la documentación. Si te parece, compartimos. Yo me comprometo a compartir con ellos. Y usted lo lee, pero a mí no me convence la solución. Entonces, la solución básicamente es así muy etérea, diciendo, depende de la jurisdicción. Y entonces no es lo mismo la jurisdicción civil, social, penal, etc. Pero en ese caso usted intente, digamos, por todos los medios, nunca, por ejemplo, dictar una sentencia que no, de hechos que no se le hayan aportado en la prueba. Otra de las cuestiones, no vaya usted a internet a mirar, a ver ese médico, etcétera, quién es, etcétera. Yo ahí no estoy muy de acuerdo con la solución. Yo no sé qué hubiese hecho. Primero dormir la siesta, luego pensarlo, etcétera. Comentar con mis compañeros y al final no lo sé. Pero luego podemos comentarlo en la comida cuál es la solución. Porque es un dilema, pero resoluble. Yo creo, al final, personalmente, yo hubiese pedido una diligencia para mejor proveer, digo, quiero otro tal, un tercer imparcial que lo examine. Claro, pero quizás vamos a zanjar, a ver, zanjamos la parte aquí para seguir con más preguntas. Yo me comprometo con tu apoyo a enviarles a todos los interesados documentación. ¿Podemos hacer algo a distancia sobre el asunto? Porque al fin y al cabo tiene toda esa dimensión de teoría de la prueba, etcétera, de si vale como prueba el conocimiento privado del juez o si solamente aquello que estamos hablando de si el juez puede utilizar como prueba dirimente la que no se planteó en el proceso, sino que él casualmente hechos que él pudo casualmente comprobar. Otra pregunta y ahora estamos acá. Y ahora cada vez más rápido. Bueno, digamos que se diluyó porque en alguna medida fue contestado. Ya que no hago preguntas, dos acotaciones. Respecto de las redes sociales, estuve en el Judicial Federal Center en Washington y una de las cosas que nos indicaron, que nos recomendaron muy fervientemente, es que no las usemos. Yo personalmente estoy de acuerdo en no usarlas porque tengo colegas que se han visto perjudicados, que fue precisamente, o sea, que han sido amenazados con extraer de las redes sociales información privada. Eso, pero perdón. Y lo último era, en el caso de la persona que pedía la incapacidad, me parece relacionado con esto, es una cuestión de ética, dormir la siesta, tomar algo rico, tomarse un té, y después entender que por una cuestión de ética hay que excusarse sin motivo, razones de decoro, de delicadeza, como tenemos nosotros en nuestro código, por ejemplo. Más allá de que coincido con usted en que vi tal cosa, pero ya no sería, creo que estaríamos rayando en la ética. Está claro, muchas gracias. Sobre la primera cuestión, redes sociales, yo no estoy de acuerdo, porque, y les pongo un ejemplo. Tenemos un amigo común que va a venir aquí, que tiene un blog, que se llama José Ramón Chávez. Y cuando se puso a hacer eso, la idea era, ¿pero dónde te metes?, etc. Incluso alguna persona, yo así, nunca me pareció mal. Yo era, la verdad, es un trabajo desinteresado porque aportar ideas, etc. Hubo alguna persona, algún abogado que me dijo, pero bueno, ¿y este juez cómo hace esto? Hombre, yo creo que vamos a dar... Bueno, es un blog extraordinariamente pedagógico, etcétera, y porque el hombre es un hombre extraordinario y tal. No podemos poner puertas al campo.
Es verdad que hay riesgos. Y el amigo, mi amigo y compañero José Ramón Chávez, asumió muchísimos riesgos. Pero yo creo que ha hecho una labor extraordinaria. Es decir, yo creo que ha merecido la pena que haya asumido ese riesgo. Es verdad que si usted no hace nada, no va a ninguna fiesta, por ejemplo, no toma nunca alcohol ni nada, pero eso no es un buen juez, eso es lo extraterrestre, etc. No, de vez en cuando hay que tomar un poquito de alcohol, ir a alguna fiesta, tener alguna relación dentro de lo... Claro, porque es que si no, los jueces tenemos que implicarnos, somos parte de la sociedad. Lo Si extraño... no sería pobreza, castidad e independencia. Segundo, lo de la incapacidad. Sí, lo de la incapacidad, lo de que dice, yo creo que llegaríamos a un acuerdo. El problema que le veo yo, y solo es lo de la abstención, habría que decir por qué. Y entonces el tribunal, nosotros tenemos la abstención, pasa al tribunal superior y le diría, no, yo alguna vez me abstuve, porque había tenido la presión de una persona y dije que era amigo, algo así, todo muy diluido, porque es que me sentía incapaz de... Y al final me la acogieron, me estimaron la abstención. Si no, me hubiese sentido muy violento para hacerlo. Pero yo en ese caso, si tengo que juzgar, después de la siesta, del café, del té y eso, lo que hago es, pido otra prueba, porque para ilustrar mejor a su señoría, venga otra prueba, a ver, y pregunto. Bueno, seguimos y ahora era turno de Esteban Carbón. Más rápido todavía y dos últimas preguntas, o tres. Profesor Ordóñez, su juicio, de acuerdo a lo que hemos hablado del código de ética, ¿en manos de quién debería recaer la revisión si una sentencia está debidamente o no motivada? ¿En el superior que ve el grado o en paralelo debería haber un órgano instructor de carácter administrativo? No, se refiere desde el punto de vista ético. En manos de ninguno, de nadie. Tiene que ser la vía, es el control jurídico. Lo único que el problema es cuando haya, digamos, situaciones, digamos, realmente alarmantes de no motivar de ninguna manera o de hacerla de una manera pintoresca, estrambótica, etc. Pero todas estas cuestiones no es el predicador de virtud el que por ciencia le llega y dice hay que hacerlo así. Tenemos que discutirlo entre todos nosotros y hablarlo, etc. Creo que está en el trasfondo algo que tú resaltaste y que está flotando, que es el paso entre lo ético y lo disciplinario, los sancionadores. Estamos, me parece, y me disculpas si malinterpreto, ante personas, colegas, magistrados y magistradas que vienen de países donde muchas veces el hecho de que te hayan visto tomando un gin tonic con alguien puede ser el pretexto ideal para decirte separamos la carrera judicial y además te condenamos por prevaricación. Y eso, David está tratando de dejar claro que la violación del código ético implica un reproche moral, valga en lo que valga y según para quién, pero que no puede ser el pretexto para meter a alguien en la cárcel, para expulsarlo de la carrera, para multarlo con $80.000. ¿Me equivoco? Sí, sí. El ejemplo que les ponía al principio es verdad que, no sé, depende mucho de cada uno de sus países, hay unos más conservadores, pero por ejemplo en España el ejemplo que les ponía, y que a veces pongo, del capitán que consiente el adulterio de su esposa con el teniente, lo expuse el otro día a personas mayores en España, y tal, me decía, como diciendo, pero eso está muy desfasado, hombre, y era para comentar, es decir, que chocaba muchísimo, ¿no? Entonces es algo en lo cual hay un acuerdo que, oiga, mire, de la cintura para abajo, usted no se meta ni con los jueces, ni con los militares, ni nada, no tiene nada que ver con el honor. Usted es militar, si dispara y si sale de la trinchera, etc. En eso sí, pero lo que haga no tiene nada que ver si va con una, con otra o si... O sea, no puede imponer un castigo jurídico a alguien por violar una norma que es meramente moral, sino que un castigo jurídico se impone por violar una norma tipificada como jurídica. Es absurdo, absurdo. Pero vamos, eso yo ya lo doy por superado. Pues no está de más recalcar. Vale. No, le voy a dar... Usted tiene 20 segundos porque se los merece, pero el 21 no. Lo que pasa es que la abstención para el caso de tener conocimiento del hecho ajeno al proceso en una sentencia, a mí me parece que uno tiene que ir por lo más fuerte es hacer justicia. Y si yo tengo un hecho conocido, abstenerme, no me parece que vaya a favor de la justicia. No, pero me lo dijo a mí, yo no soy culpable. Yo hubiese hecho otro dictamen distinto.
Bueno. pasa, doctor, si esa prueba que usted pide... Descarada. En el... Sí, totalmente, discúlpeme. Dele, ya pues. Esa prueba, por ejemplo, nosotros en Argentina tenemos el problema de la corrupción, que es grande. Pasa también con los peritos. Entonces, muchas veces nosotros vemos, y además al ser reiterativo, vemos pericias que son un calco de otras, y también vemos dónde el perito ha sido literalmente comprado, como decimos allá. Le llega a la pericia donde dice que este gamo goza de una incapacidad del 80%. Listo, ya está. ¿Qué hace? Está claro. Yo- Y vamos a acabar aquí con la respuesta irme de a David. dormir y llorar mucho. Llorar. Era lo que quería estar. Bueno, creo que se ha ganado David y todos ustedes un aplauso. Y vamos a seguir con esto.